Buenas noches, queridos amigos. Me da un gusto saludarles en nuestra charla de turno del ciclo La física buscando la unidad de la naturaleza. Yo me llamo Anton Shaken y yo trabajo en el Departamento de la Física de las Altas Energías y Partículas Elementales de la Universidad Estatal de San Petersburgo y por invitación de la Casa de Rusia en Barcelona, les voy a hablar hoy del problema de otras dimensiones, cómo este problema se relaciona con la física y la existencia de la humanidad. Me gustaría empezar con un fragmento de un poema de mis preferidos poetas rusos, Fyodor Sologub. Es uno de los simbolistas más famosos, representantes de la poesía del siglo de la Plata, de la generación mayor. Fue también profesor de geometría, o sea, la figura más indicada para saber cuántas dimensiones tiene nuestro mundo. Voy a citarlo. Pero por supuesto, nuestro mundo no cabe en la Vía Láctea. Está infinitamente cerca de nosotros, pero más lejos que el Altair. No conocemos el camino hasta allá, no podemos encontrarlo. Solamente conocemos tres caminos en los espacios. Aquí tenemos longitud, latitud y altitud. Solamente con estos caminos vemos el universo. Todos los demás están borrados, estamos metidos dentro de un estuche y no sabemos construir el cuarto perpendicular. Solo habla aquí de que el mundo percibido solamente tiene tres dimensiones y el mundo que él opone al nuestro es el mundo de la imaginación. Y vamos a tratar durante esta hora, vamos a tratar de imaginar otras dimensiones. Vamos a penetrar con nuestra mente a donde no puede penetrar nuestra visión. Y esta diferencia entre lo que se percibe por la mente y lo que se percibe por la visión en general, nuestros órganos de sentidos, se habló ya hace mucho tiempo sobre esto en cuanto a las dimensiones. Y el primero en plantear la cuestión de cuántas dimensiones puede haber en nuestro espacio fue, de hecho, uno de los filósofos más famosos de la nueva época, Immanuel Kant, todavía antes de que él se aficionara a la filosofía. Él se dedicaba a las ciencias naturales, tenía trabajos sobre la geofísica y la física, por ejemplo, en 1747, que se llama las ideas sobre las causas de las fuerzas motoras. Y en este trabajo, Kant planteó la mayoría de las preguntas que hoy planeé discutir con ustedes. Yo no voy a citar aquí todo este fragmento donde está expuesta la idea principal, solamente voy a dar algunas tesis. Primero, Kant afirma en 1744 que las fuerzas se divulgan según la ley de los cuadrados inversos, o sea, cuanto más lejos uno del otro interactúan dos cuerpos, según la ley de la gravedad, por ejemplo, menos es la fuerza y se reduce de manera inversa proporcional al cuadrado de las distancias. Segundo, dice que si la fuerza actúa según esta ley de los cuadrados inversos, por tanto, nuestro espacio es tridimensional. Y luego dice que esta ley de la proporcionalidad de la fuerza inversa al cuadrado de las distancias es algo deliberado y Dios pudo haber elegido cualquier otra ley. Lo más interesante aquí es que por la primera vez se planteó la cuestión de la relación de la cantidad de las dimensiones con las leyes físicas que actúan en el mundo. Entre los filósofos existe un consenso sobre el hecho de que Kant no tenía la comprensión completa
de la relación entre la cantidad de las dimensiones y las leyes físicas, pero más tarde este vínculo se aclaró y se descubrió que Kant tenía razón en su hipótesis. El que lo aclaró fue Carl Gauss cuando expuso como teorema la siguiente afirmación. De hecho, el teorema se llama el teorema de Gauss-Ostrogradski. Gauss formuló lo que tenía que ver con las interacciones gravitacionales y Ostrogradski lo demostró. ¿Qué fue lo que dijo Gauss? ¿Cuál es la relación de esta ley de cuadrados inversos con la multidimensional supuesta de nuestro espacio? Vamos a ver una fuente de gravedad, por ejemplo. Existe un cuerpo que tiene una masa, por tanto, alrededor hay una gravedad y su campo de gravedad influye en los demás cuerpos cerca. Y se sabe que las fuerzas que influyen en los cuerpos cerca de otro cuerpo pueden dibujarse como líneas de fuerza. Gráficamente, aquí, por ejemplo, la tenemos en el dibujo. Salen de este más en el centro, como si fuera un erizo, por ejemplo. Y estas líneas de fuerza muestran la intensidad de la fuerza que actúa por parte de esta fuerza de gravedad o campo eléctrico en los cuerpos de prueba. Por ejemplo, si mi cuerpo está cerca de la fuente de la gravedad, acá, por ejemplo, va a entrar muchas líneas de fuerzas en mí y yo voy a ser atraído hacia el cuerpo. Pero si me alejo, van a entrar menos líneas y por tanto voy a ser atraído de manera más débil. Y según esta ley, o sea, esta ley, como dijo Gauss, puede demostrarse geométricamente viendo el porcentaje de las líneas de fuerza que exhala la fuerte de la gravedad o del campo eléctrico y cuál es la superficie del cuerpo influido en cada caso. Es proporcional a la superficie de este cuerpo de prueba en cuanto a la superficie de esta esfera de un radio determinado. Es decir, la cantidad de las líneas que penetran la esfera y que salen de la fuente no cambia, pero el cociente en cuanto a la superficie se reduce. Y ya que la superficie se mide en metros cuadrados, de aquí sale esta ley famosa de los cuadrados inversos. Y en particular del mismo teorema, si lo aplicamos a otro espacio, por ejemplo, bidimensional, se sigue que en otras dimensiones la ley de la gravedad, según Kant, también tiene que ser otro, tiene que ser distinto. Un punto en una superficie plana no lo puede rodear con una esfera, sino simplemente con un círculo. Por tanto, las líneas de la fuerza que salen de la fuente de la gravedad o la carga eléctrica va a penetrar ya no una esfera, sino un círculo, y la fuerza de la gravedad o electromagnetismo va a ser proporcional no al cuadrado, sino simplemente a la distancia. Ahora llegamos a la segunda parte de la suposición de Kant. Kant supuso que la ley de la gravedad, o en general la ley de la interacción de las fuerzas, es deliberado y se podría elegir cualquier ley. Y se aclaró si era así o no mucho más tarde. Ya se necesitaron más de 100 años para entender cómo se va a estructurar la física con otro número de dimensiones.
Aquí con orgullo voy a mencionar a Paul Ehrenfest, físico austriaco neerlandés. Nació en Austria, estudió en Austria, pero trabajó durante muchos años en los Países Bajos. Con orgullo lo menciono porque es el fundador de la Escuela Peterburguense de la Física Teórica. Durante relativamente poco tiempo trabajó en San Petersburgo. A principios del siglo XX organizó el Círculo de Física Teórica, del que salieron luego todos los físicos más famosos, los teóricos más famosos de aquella época, y yo, en algún sentido, soy sucesor de Paul Ehrenfest. En 1917 publicó un artículo espinoso, digamos, que se llamaba como ven aquí en la imagen, ¿por qué entendemos de las leyes fundamentales de la física que el espacio tiene tres dimensiones? En este artículo, Ehrenfest intentó analizar las alternativas, intentó construir sistemas físicos básicos, entre otros en otra dimensión, y mostrar que solamente en tres dimensiones la física permite la existencia de una diversidad lo bastante rica de estos sistemas físicos. Al principio de este artículo, en su primer párrafo, como vemos en el fragmento que está en la imagen, se fija el movimiento de los planetas. En realidad, las fuerzas de que habló Kant y habló Gauss y Ehrenfest mismo rigen la acción de las fuerzas entre los planetas y entre sistemas atómicos. Y si las fuerzas son así que los sistemas planetarios no pueden formarse, o si las fuerzas son así que es imposible la existencia del átomo estable, resulta que no hay nadie para hacer la pregunta de por qué el espacio tiene tres dimensiones. Y Ehrenfest en su artículo muestra precisamente esto, que solamente en el espacio tridimensional son posibles las órbitas estables de los planetas y de los electrones alrededor de los núcleos atómicos. ¿Cómo lo podemos ver? Para esto podemos recurrir a la mecánica clásica, en el que todavía Johann Kepler planteó el problema del movimiento de cuerpo que solamente depende de la distancia entre cuerpos. Así, por ejemplo, es el potencial de la interacción entre una estrella y un planeta. El movimiento del planeta en el campo de la gravedad de la estrella, de un astro, sucede en varios regímenes. En la parte de abajo de este esquema vemos que el movimiento de los cuerpos cuya energía es negativa, la energía mecánica es negativa, es limitado. Hay una distancia minimal que puede acercarse a su astro y una distancia máxima a la que pueden alejarse. Si el cuerpo tiene poca energía y no puede alejarse volando de su cuerpo, simplemente mueve en este hueco potencial y de esta manera la trayectoria del movimiento del cuerpo es una elipsis. Se puede ver. Ahora voy a mostrarles un ejemplo. Vamos a ver cómo se ve en el ejemplo, por ejemplo, de la Tierra y el Sol.
Si le damos al planeta una pequeña cantidad de energía mecánica mayor que lo mínimo posible, va a empezar a girar alrededor de su astro por una órbita un poco alargada y va a haber dos puntos de giro en el que el cuerpo cambia de la dirección de su velocidad. Es decir, el movimiento es limitado. El planeta no puede alejarse de su Sol. Se calienta con sus rayos y ahí puede formarse una vida. En principio, podemos querer al revés que los cuerpos puedan alejarse de los centros de gravedad. Es necesario en particular para unas acciones intensas químicas. Si queremos que los electrones puedan unirse libremente a los iones, es necesario que los electrones dentro de unas soluciones, por ejemplo, puedan moverse de manera libre. Y aquí, con este ejemplo, lo podemos ver si le damos al sistema una cantidad mayor de energía y hacer que el movimiento sea infinito. Si el sistema tiene más energía, el cuerpo puede alejarse del centro de gravedad a una distancia deliberadamente grande. Y no va a ser una elipsis ya, sino una hipérbole. Y este cuerpo ya no va a regresar a su sol. Si, por ejemplo, el electrón volaba hacia el ion, con una energía bastante grande, puedes simplemente dar una curva cerca del ion y no regresar más. Vamos a ver. Vamos a ver unas veces más. De esta manera sucede el movimiento en el potencial central en nuestro mundo tridimensional, nuestro mundo común y corriente. Y estos dos regímenes de movimiento finito en movimiento infinito es muy cómodo, porque por una parte podemos formar sistemas relacionados que no pueden destruirse solos, pero por otra parte los cuerpos pueden disolucionarse en otros cuerpos. Y si tienen bastante energía, nadie los obliga a estar eternamente donde están. Y esta situación es única para el espacio tridimensional. Ehrenfest, en su artículo, dibujó gráficos parecidos para el movimiento en el potencial central en otras dimensiones. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de espacio bidimensional, donde tenemos una superficie plana y algún centro de atracción, y alrededor de este centro se mueve un cuerpo. La fórmula del potencial en el espacio bidimensional, aquí viene en azul claro, y vemos que este hueco potencial no tiene fin. Por grande que sea la energía del cuerpo, siempre va a tener un segundo punto del giro, aunque la energía sea muy grande. El cuerpo en la superficie plana no le va a dejar alejarse y el cuerpo va a estar eternamente encadenado a su centro de gravedad. O sea, el espacio bidimensional no puede alejarse del objeto que le atrae y la química, por ejemplo, va a ser mucho más pobre que la que tenemos, de hecho. En la gravedad del espacio dimensional todo es mucho más interesante, pero de esto va a hablar un poco más tarde. En el espacio cuatridimensional, los peligros son otros. En particular, ahí ven la línea de azul claro del potencial de la gravedad. Y este potencial, aunque permite el movimiento infinito, nadie le impide al cuerpo caer.
en su centro de atracción. La Tierra no puede caer en el Sol gracias a este potencial que funciona como barrera. Y aquí al principio del gráfico no hay ninguna barrera que le impida al cuerpo a acercarse demasiado al cuerpo. En este caso, los planetas caerían en sus astros, los electrones caerían en los núcleos de sus átomos y la existencia de los cuerpos en un espacio cuatridimensional o de más dimensiones sería imposible. Ehrenfest llegó a la conclusión de que el espacio tridimensional, aunque es uno de los muchos que podemos imaginar, o sea, en nuestra mente podemos imaginar la física del espacio que tenga 26 dimensiones, pero solamente en el tridimensional es posible el surgimiento de los objetos en cuya existencia se basa nuestra vida. Por tanto, ningún otro espacio aparte del tridimensional, según Ehrenfest, podría generar a los observadores que poseen inteligencia. Luego, este punto de vista se criticó, se discutió, intentaron encontrarle defectos, pero mi opinión personal es que si no entramos en los detalles técnicos, el argumento de Ehrenfest sigue siendo convincente incluso hoy. A pesar de muchos intentos de inventar las interacciones entre los objetos en los espacios de más dimensiones, en ningún número de dimensiones, aparte de tres, la física resulta lo bastante rica para esto. Y podemos llegar entonces a la conclusión de que las dimensiones observadas del espacio inevitablemente son tres. Entonces, podemos hacer una pregunta. Ya estamos desde el punto de vista de la cronología de nuestra charla a principios del siglo XX y a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de que en esta época precisamente empezaron las conversaciones de que a lo mejor el tiempo tiene que considerarse una dimensión más. Por tanto, vamos a hablar un poco de cómo los humanos intentaron percibir el tiempo teniendo en cuenta la información que obtuvieron a principios del siglo XX. Tenemos que decir que esta idea misma del tiempo como una dimensión más no fue una idea nueva y no le pertenece al siglo XX. Por primera vez apareció en la famosa enciclopedia, cuyos autores fueron Denis Diderot y Jean d'Alembert. D'Alembert era matemático. Por tanto, escribió la mayor parte de los artículos de matemática en la famosa enciclopedia francesa. Aquí ven el tomo cuarto que salió en 1754. De hecho, en este volumen hay varias observaciones sobre cómo podemos intentar percibir el tiempo, pero como no domino el francés, intenté encontrar la traducción al ruso y lo encontré en un pequeño libro de Charles Norman, Einstein y el universo, que se publicó en 1923 y en el que este fragmento de la enciclopedia se cita traducido. Arriba mencionamos que es imposible imaginarnos más de tres dimensiones en el espacio. Lo mismo que decía Kant. Uno de mis conocidos, un estudioso, sin embargo, supone que podemos ver el tiempo como la cuarta dimensión. La multiplicación de tiempo y volumen va a ser el producto de las cuatro dimensiones. Esta idea puede discutirse, pero me parece que tiene sus ventajas. Esta es una cita misteriosa y se atribuye de manera todavía más misteriosa en este libro. Y aquí se atribuye no a D'Alembert, sino a Diderot, quien por supuesto no tenía nada que ver con la matemática.
Y aparte hay una errata y dicen que se publicó en 1717 cuando Diderot tenía 4 años. O sea, la atribución no cuenta aquí, pero la idea sí. Es la misma que empezó a mover la idea del tiempo y hacerla avanzar ya durante el siglo XX, que podemos ver el tiempo como una dimensión más y en este caso el número de las dimensiones del espacio-tiempo va a ser 4. Pero se entiende que cuando vivió D'Alembert en su época era una suposición puramente metafísica. No se podía aprovechar, no se podían sacar ningunos datos observables de esta idea. Y solamente en la teoría especial de la relatividad se declaró la relatividad del tiempo y se unió con el espacio en una construcción geométrica. Esto fue ya un avance, un paso adelante en el uso. Pero contrario a la opinión divulgada, el primer paso en la geometrización del del tiempo-espacio no lo hizo Einstein. Los que estuvieron en mis charlas anteriores recordarán que para Einstein la geometría nunca fue algo primario. Las ideas geométricas siempre sirvieron como auxiliares y en primer lugar buscaba la unidad y no la geometrización. Y el paso geométrico hacia la comprensión de la teoría especial de relatividad fue hecho por el profesor de Einstein, German Minkowski. En 1907, me parece, en su charla El espacio y el tiempo, dijo: las ideas del espacio y el tiempo que estoy dispuesto a desarrollar ante usted surgen en la base experimental física. Esta es su fuerza. Su tendencia es radical. Desde hoy, el espacio como tal, el tiempo como tal, tiene que convertirse en ficciones y solamente su unidad puede conservar la independencia. Y después de esto, la idea de que el tiempo es una dimensión más del espacio empezó a divulgarse más. Como una curiosidad, quisiera decir que la misma idea, el carácter geométrico del tiempo y lo que más importante, el movimiento en el tiempo. Unos años antes de Minkowski y de Einstein, se proclamó por un filósofo poco conocido ruso, Mitrofan Aksionov, en varios libros, primero de los cuales se llamaba La teoría del tiempo trascendental cinética y se publicó en 1896. Y en este libro escribió que cada objeto de nuestra realidad, sin entenderlo él mismo, sigue moviéndose siempre por la cuarta dimensión de nuestro espacio-tiempo. Este movimiento es lo que sucede en realidad. En realidad, según Aksionov, se tenía que considerar todos los objetos de nuestro mundo como cuatridimensionales. Si tenemos un cuerpo prolongado en la cuarta dimensión, se convierte en algo parecido a una lombriz o una salchicha. Y esta es la forma verdadera de este cuerpo. Sobre esta persona hay una película que se rodó hace un par de años y se llama de hecho El Salchichón de Mitrofan Aksionov. Y con la forma de estos supuestos cuerpos cuatridimensionales que se parecen al salchichón proviene de hecho el nombre de esta película. El autor de este documental primero quería llamarlo No hay muerte, porque así se llamaba otro libro del mismo filósofo, pero después decidió que sería demasiado radical.
Hay que decir que Aksionov no era físico, главным образом principalmente le interesaban это las cuestiones místicas и в первую очередь y en primer lugar quería demostrar que el определенные movimiento en el измерения tiempo es una ficción Поэтому физик, он, y разумеется, никакой no не contribuyó en la философ, física, simplemente обладает porque мотивацией su физика, obra fue того desconocida para времени. los físicos de aquella época. Разумеется, Y первым, с кого el primero, началось обсуждение уже quien содержательное inició la этого discusión произведения, был ya Циолковский. más И intensa del espacio y del tiempo это como la cuarta dimensión fue привыкли Minkowski. к тому, что Y физика después la gente se acostumbró a que занимает los относительное físicos пространство, añadieron a пространство nuestro espacio измерений, una пространство, dimensión más, пространство временное. diciendo que el Далее espacio ahora es cuatridimensional gracias al постепенно, tiempo. уже чисто Y умозрительно, ya начали se идти pudo более hacer экстравагантные фокусы. algunos trucos И más вообще говоря, metafísicos y измерение extravagantes. времени мы все-таки Porque de замечаем hecho nos damos в cuenta нашем веке, del curso del когда tiempo y todavía en el siglo XVIII D'Alembert dijo допускается que эта возможность. podemos imaginar el tiempo como Что cuarta dimensión. если добавить Pero ¿qué нечто, pasa что si принципиально мы пока не можем agregamos наблюдать? algo más que todavía no podemos Фундаментальное observar? измерение, какое-нибудь Si añadimos alguna dimensión ничего? imperceptible, surge la pregunta, ¿para qué? Какая это ¿Cuál es el possibility? provecho? Ну и сейчас уже вот можно Y немножко aquí ускорить podremos acelerar un события, poco развивающиеся porque después после de la измерения времени geometrización del нашего tiempo, современного todo мира. empezó a desarrollarse más Через rápido. пару десятков лет Unas décadas, dos décadas después собственно, de, появления de la специальной aparición теории de la teoría especial de la relativизма, relatividad появления y опытов unos años теоретических, después de la teoría general de то la немецкий математик Теодор de Калуца relatividad, обнаружил un joven необычное matemático явление. de Königsberg, Theodor Kaluza, Попытался descubrió algo описать inusitado. определенные Él уравнения intentó Эйнштейна escribir las на ecuaciones основе principales del campo de gravedad пространства, de Einstein которое имеет три para un дименсии. espacio que tiene cinco Три времени, dimensiones. три пространственных No измерения. cuatro, tres más Четвертое tiempo, измерение. sino Одно временное и a четыре tiempo más пространственных. cuatro dimensiones del Он espacio. обнаружил, что если Y предположить, descubrió que si что suponemos пятого измерения никакие que de la quinta характеристики dimensión геометрии no dependen ninguna то características уравнение эти geométricas, характеристики имеет, la каким-то ecuación образом распадается se divide на две mágicamente en la второстепенные ecuación de la части и gravitación en cuatro уравнение dimensiones магнетизма y la ecuación в del четырех electromagnetismo дименсиях. también en cuatro Отсюда dimensiones. O производится sea, один из вариантов пространства pensó единой una de las геометрии, versiones и de la teoría это unida de la называется gravitación, фрагмент de la gravedad y времени. electromagnetismo que estaba buscando en ese mismo momento Einstein. Einstein le Исследование contó la idea, всецело одобрено, aprobó la investigación de Kaluza некоторое y количество времени, ну, там, durante varios años исследование вот этой вот en las investigaciones de la teoría de cinco dimensiones fueron algo muy а popular. потом En 1925, Oscar Klein, еще otro один ученый matemático, догадался, что se dio cuenta можно de que podemos интерпретировать вот interpretar это вот чудо este Калуцы как milagro de Kaluza происходящее в como algo пространстве que pasa одной en el времени, которое espacio cuya dimensión, una de las cuyas dimensiones, está limitado en un исключает anillo маленький радиус de un radio muy limitado, muy исключает pequeño, наличие вот para этого que no фрагмента nos demos времени. cuenta de la existencia de esta quinta И это dimensión. можно изобразить Esto наглядно puede таким dibujarse, образом. Вот в por ejemplo, en el famoso libro El universo elegante популяризатор del науки, историка и popularizador теоретика Брайана de la Грина ciencia y приводится teorizador de la teoría de прямым cuerdas, Brian методом Greene. Йорка. Вот на рисунке Tenemos un видно ejemplo con la manguera de такой huerta. большой Aquí tenemos una шланг. persona que está regando la huerta Шланг, y la если manguera, рассматривать его si la vemos издалека, desde lejos, выглядит как se ve линейное simplemente como пространство. un espacio То же unidimensional, самое una línea. относится к Y нему cuando nos acercamos Потому solamente, что nos вообще-то damos cuenta de у que Бога есть la manguera tiene otra измерение, dimensión. но оно совершенно Pero отсутствует. está dentro del anillo, es simplemente el Очень radio de esta маленькие manera. частицы, Solamente такие вот онрайдеры, los seres muy pequeños, como una способны hormiga, наличие pueden такого percibir дополнительного esta dimensión adicional. Стоит отметить, что Podemos и
decir que los físicos rusos también contribuyeron a la investigación de la teoría de cinco dimensiones. Uno de los alumnos y amigos de Ehrenfest, también fundador del departamento teórico de la Universidad de San Petersburgo, Vladimir Fock, y también Heinrich Mandel, empleado del mismo departamento, Rumer de Moscú también. Y durante varios años, los estudios de la teoría de cinco dimensiones fueron muy intensos. Pero después resultó que para explicar la gravedad y el electromagnetismo mm, con la ayuda de esta teoría de cinco dimensiones, el radio de la dimensión adicional tiene que ser inobservablemente pequeño. Tiene que ser no muy distinto de la longitud de Planck. Y por tanto, con ningún método experimental podría encontrarse esta dimensión limitada como lo veían Kaluza y Klein. Después de que se vio que no puede encontrarse esta dimensión, los estudios se terminaron de hecho. Pero la idea de que si tenemos varias dimensiones de más en el espacio que no son cómodos por alguna razón y se puede intentar ponerlos en la forma del anillo o alguna estructura más compleja, esta idea persistió y varias décadas después se encarnó en la teoría de las cuerdas, en el que originariamente se consideraba que el espacio y el tiempo debía tener 26 dimensiones para que una cuerda esté confortable ahí. Después de la creación de la teoría de las supercuerdas, o sea, las cuerdas que poseen una supersimetría adicional, la cantidad de las dimensiones necesarias se redujo hasta 10. Muchos habrán oído como afirmación que en el espacio-tiempo, dentro de la teoría de cuerdas, hay muchas dimensiones, 26 dimensiones, 10 todavía, pero sigue siendo sorprendente que tiene esta cuerda si tiene que existir en un espacio tan multidimensional. En general, explicar lo crítico o lo destacado de este número de dimensiones en la teoría de cuerdas y supercuerdas es difícil. Voy a hacer solamente una sugerencia de la que no tengo duda en absoluto va a confundir todavía a mis queridos oyentes. Este espacio multidimensional tiene algunas dimensiones que están ocupadas por la cuerda misma. La cuerda es un objeto unidimensional en el espacio. Un anillo, si es una cuerda finita o una línea, y en el espacio serían objetos bidimensionales. Como ya mencionamos cuando estábamos hablando de Aksionov, los cuerpos se alargan y por tanto dos dimensiones de 26 o de 10 están ocupados por la cuerda misma. Si vemos una cuerda larga, sería algo así como un cilindro. Y quedan 24 dimensiones perpendiculares u 8 dimensiones perpendiculares en el caso de supercuerdas. 24 y 8. En la siguiente imagen voy a fijarme y hacer que se fijen en dos líneas. La primera línea aquí arriba a la izquierda, donde pone que la suma
de todos los números naturales de 1 hasta el infinito es menos una duodécima. Y cuando multiplicamos 12 por 2 es 24. Y la suma del signo del cambiante de esta fila natural es una cuarta. 4 por 2 es 8. Es la sugerencia más honesta que en un tiempo tan limitado puedo darles sobre el por qué el número de las dimensiones en la teoría de las cuerdas tiene que ser así precisa, así preciso. Ah, Por supuesto, estas afirmaciones tienen que provocar protestas en cualquier persona cuerda. Este loco que nos está diciendo por qué dice que la suma de todos los números no es infinita, no es positiva, sino tiene fracciones y es un número negativo. La suma de todos los números negativo y tiene fracciones. Resulta que hay un método para darle sentido a esta afirmación. Y con esta afirmación se basa la teoría de las cuerdas. Si alguien se interesa en demostrarse esta misma cosa, puede encontrar en internet unas batallas verdaderas de los matemáticos sobre estas fórmulas. Es un problema muy famoso y hay muchas charlas populares sobre esto de matemáticos de varias índoles y yo también un par de veces di charlas sobre este problema. Luego ya no vamos a hablar más de la teoría de cuerdas, ya nos basta con la afirmación de que tiene muchas dimensiones adicionales. Cuando ya se entendió que muchas complejidades ideológicas y técnicas impedían el desarrollo de la teoría de las cuerdas, se empezó a estudiar algunos modelos simplificados que se siguen de esta teoría y uno de estos modelos es la llamada teoría de las branas o brain world. En este modelo se suponía algo opuesto, que las dimensiones complementarias, aparte de tres, pueden ser demasiado pequeños para que no los veamos o pueden ser también demasiado grandes. Si estamos en una superficie cuatridimensional de espacio-tiempo, estas dimensiones grandes complementarias están desenvueltas lo bastante, simplemente no vamos a darnos cuenta de su existencia. Imaginemos un escarabajo en el globo terráqueo. Si está arrastrando y no puede volar, le parece que hay dos dimensiones, pero sabemos viendo el globo desde lejos que es tridimensional y el escarabajito simplemente está ahí limitado por su imperfección física natural. Y yo me dedico también a una teoría así también, y esta dirección de los estudios, a diferencia de la teoría de Kaluza, todavía vive, persiste y hay muchas obras donde se estudian las cuestiones de dimensiones grandes adicionales, pero la mayoría de las afirmaciones que se hacen en la ciencia son demasiado técnicas para incluirlas en una charla como la que tenemos hoy. Lo único que puedo mencionar es que hay intentos de resolver un par de cuestiones espinosas de la física. Por ejemplo, en nuestro espacio, gracias a los aceleradores, lo sabemos, hay varias generaciones de la materia. Existe la primera generación de las partículas elementales, los quarks y los leptones, un quark, D quark, electrón y neutrino.
electrónico y de estas partículas está hecho la mayoría de lo que estamos viendo. Casi todas las cosas que podemos observar consisten de estas cuatro partículas. Y estas cuatro partículas tienen dos pares de dobles malvados. Mesón y su neutrino y la otra pareja de quarks, S, S y tau, leptón y otro par, otra pareja de quarks que me parece que se llaman verdadero y encantador. Tienen estos sobrenombres. Y estas parejas adicionales de las partículas, dos generaciones de la materia, son muy pesados y solamente pueden observarse en los choques de las partículas de alta intensidad. Y la teoría de las branas responde a la cuestión que siempre está en el aire. ¿Por qué en nuestro mundo se ven las partículas normales y solamente unos ecos de las partículas muy parecidas, pero que parece que provienen de otros mundos? En la teoría de las branas dice que todo es muy simple. Tenemos nuestra superficie, es brana, como en membrana. Podemos imaginar una membrana en el espacio. Es una superficie bidimensional. Y podemos colocarlas cerca una de otra para que no se toquen y haya un espacio mínimo entre ellas. Entonces, por los efectos cuánticos, podemos ver la materia en nuestra membrana, y de tiempo en tiempo van a viajar ahí los representantes de otra generación, de otras membranas. Así se soluciona la cuestión de las generaciones en la teoría de las branas. También puede verse el problema del Big Bang, de por qué empezó nuestro universo. Y los representantes de la cosmología bránica responden que estas dos o más membranas estaban flotando en el espacio multidimensional, chocaron y el momento de del choque, de su cruce, que también puede multidimensional, se exhaló muchísima energía porque esto fue un proceso, perdón, destructivo. Y de esta manera, en este espacio reducido de dimensiones, por ejemplo, 3 de espacio y más tiempo, empezó el Big Bang. De esta manera, las dimensiones adicionales, aunque sean hipotéticas, pueden ayudar a resolver algunas cuestiones muy vivas de la física teórica. Siguen siendo suposiciones, pero se llevan a cabo estudios para descubrir estas dimensiones. Y lo último que me gustaría decir hoy es el movimiento inverso. O sea, que estuvimos diciendo que los físicos inventaron 24 dimensiones adicionales. O a lo mejor podemos avanzar hacia otro lado. Podemos tomar nuestro espacio tridimensional y sacar una de las dimensiones observables y ver qué es lo que pasa entonces. Puede haber algo interesante en un mundo así. Ya dijimos que la física en este caso va a ser raro, pero a lo mejor es más fácil estudiar algunas cosas ahí. Esta idea también tiene sus antecesores históricos, uno de los cuales es el famoso libro para niños del maestro de escuela inglés Abbott de los fines del siglo XIX. Se llama Flatlandia. Es una sátira rabiosa contra la sociedad inglesa de su época. Ahí se describe la vida de seres planos que solamente tienen un número de ángulos diferentes. La sociedad era de muchas castas, ¿no?
muchas clases y Ebot como sátira representó a diferentes castas como estas figuras de varios ángulos. Cuantos más ángulos, mayor es el estatus de esta persona en la jerarquía. Por ejemplo, el círculo, o sea, es la figura con el mayor número de ángulos, son los más privilegiados, son los sacerdotes, y las mujeres, como las menos privilegiadas en la Inglaterra victoriana, se representan como simplemente líneas, o sea, de dos ángulos. Y hay imágenes, un plano de la casa para cada casta. Hay un espacio en esta casa. El hexágono, los hexágonos son nietos del protagonista, los triángulos son criados, los hijos son pentágonos y podemos suponer que el mismo es un cuadrado. Pero esto es ficción, además para niños, y no hay ninguna suposición en concreto sobre cómo serían las leyes de la física en el espacio bidimensional. No se contenía en este libro. El estudio de la física del espacio bidimensional empezó, yo diría, a partir de los años 50-60 del siglo pasado. Y yo soy gravitacionista, solamente voy a decir un par de palabras de cómo se comporta la gravedad en el espacio bidimensional en vez de tridimensional. Resulta que la idea básica de Einstein de que la materia tuerce el espacio alrededor deja de funcionar en el espacio bidimensional. El espacio bidimensional no tiene esta torsedad. Sin embargo, bajo la influencia de la materia puede encorvarse. Y a la presión de la materia le corresponde la curva. Podemos ver una bola, por ejemplo, que tengo en la mano, simplemente una bola, una pelota de tenis, de ping pong. No tiene ningún punto destacado, es redondo. ¿Y qué pasa si le doy una curva? Lo voy a presionar. Y vemos que ya adquiere particularidades. Aquí una y en el lado opuesto otra. Es decir, se manifiestan las partículas que están dentro de las particularidades de este espacio. De esta manera, podemos estudiar cómo la materia influye en el espacio bidimensional, no torciéndolo, sino encorvándolo. Y esta versión mucho más simple de la gravedad de Einstein es más conveniente para el problema más ambicioso de la física contemporánea, la cuantación de la gravedad. Y el análogo, a diferencia del espacio tridimensional, en el espacio bidimensional se construyó todavía en los años 80 y ya durante 30, 40 años los físicos lo llevan estudiando. La regla es que cuantas menos dimensiones, más pobre es la física dentro de este espacio, por tanto es más fácil de estudiar. Y las personas que estudian la gravedad cuántica dicen, ok, no sabemos nada sobre la gravedad cuántica en el espacio tridimensional, pero a lo mejor podemos calcular algo en el espacio bidimensional y después demostrar que este efecto no depende del número de dimensiones. Y de esta manera, los modelos de pocas dimensiones, es como ah, los juegos infantiles para los estudiosos que después van a trabajar con el espacio tridimensional. Ya que tenemos poco tiempo, voy a mover hacia las conclusiones. Recurrimos muy rápido el número de las dimensiones adicionales y los temas relacionados. Entonces voy a poner un poquito de resumen.
Primero dijimos que el número de dimensiones de nuestro espacio es determinado por la física, fue la idea de Kant. Después fue demostrado matemáticamente por Carl Gauss y Ostrogradsky. Después Ehrenfest demostró que en ningún número de dimensiones aparte de tres, la física no puede existir. O sea, necesitamos tres dimensiones para que exista la vida. Después se añadió el tiempo como una esencia aparte por obras de Einstein y Minkowski. Y después se empezó a intentar de solucionar los problemas físicos con otras dimensiones. Por ejemplo, la gravedad, el electromagnetismo. Otros intentaron trabajar con la teoría de cuerdas de esta manera. Otros querían entender por qué hay varias generaciones de las partículas, pero todas esas teorías resulta que o no tienen consecuencias observables o son increíblemente complicadas técnicamente, como la teoría de las cuerdas. Y en las últimas décadas, entre los físicos teóricos, está mucho más de moda no aumentar el número de las dimensiones, sino reducirlo. ¿Por qué? De entrada ya es más fácil estudiar las fórmulas y la situación se parece al del chiste antiguo. ¿Qué haces durante esta noche oscura en un lugar desierto? Estoy buscando mi reloj. ¿Y dónde perdiste el reloj? Bajo un puente. ¿Pero por qué los está buscando bajo un farol? Si lo perdiste bajo el puente, porque no hay luz debajo del puente. Aquí hay chance de que encuentre algo por lo menos. De esta manera, la física de menores dimensiones es la búsqueda de algunas manifestaciones físicas bajo el farol en vez de bajo el fuente. Así son las perspectivas de la visión de la dimensionalidad del espacio y el tiempo. Esa es una perspectiva mía personal. Ustedes a lo mejor tendrán otra opinión.